¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Me dieron ganas de tocarlos un poquito también. Vamos a tocarlos un poquito. ¿Están contentos? Vamos a saludar a la cámara que lo vamos a deschavar. Hoy le hice una pregunta muy polémica. Le digo, ¿vos sabés quién es Insaurralde? Me dice, sí, un cocinero. Y le digo, perfecto, votás en la ciudad, no voto en la provincia, me dice. ¿Y dónde votás en la provincia? En Lomas de Zamora. Qué mal que le va a Insaurralde, el primer candidato del oficialismo, del cristianismo en la provincia de Buenos Aires. Parece, me da la sensación de que no es un gran conocido candidato, sobre todo porque las encuestas lo ven con mucho desconocimiento. Pero hay que decir algo, que yo sé que esto va a molestar mucho. Hace un mes y medio, cuando uno levantaba sondeos de opinión pública, Sergio Massa estaba mucho más lejos de Insaurralde. Le iba mucho mejor, medía mucho más, la gente lo conocía más y tenía más ganas de votarlo. ¿Qué se está dando en las últimas semanas? Que se achica la brecha, señora. Usted está comiendo los fideos, está comiendo la milanesa, está cortando el pan de carne y esto va a pensar que posiblemente no le importe. Pero sí le tiene que importar, porque eso quiere decir que el candidato del oficialismo se acerca al candidato del no oficialismo, que sería Sergio Massa, que es intendente de Tigre, fue jefe de gabinete del kirchnerismo. Y están ahí en una pelea por ver quién sale mejor en las elecciones. Otro dato que usted tiene que tener en cuenta si está mirando este programa, 11:30 de la noche de hoy, miércoles, ¿cuál es? Que en 3 domingos hay elecciones. O sea, fíjese qué va a ser, porque a mí me parece que es importante que se vote. ¿Y por qué es importante que se vote ahora? Usted va a votar 2 veces este año, como mínimo 2 veces. Se vota las famosas PASO, que son las primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. De ahí va a surgir cuál va a ser el candidato que mejor queda parado para las elecciones de octubre, que son las importantes. Esto quiere decir que si usted no tiene mucha conciencia de dónde pone el voto, va a ayudar a fluctuar la imagen y la intención de voto que tienen los candidatos. Así que sea consciente de dónde pone, a quién vota en las elecciones de dentro de 3 domingos. Hoy fue un día muy importante para la democracia, las instituciones se fortalecieron, hay un rejuvenecimiento de la República porque se terminó finalmente el Metrobús. Usted se va a preguntar, ¿a quién le importa que se haga el Metrobús? Que son 3 kilómetros de la 9 de julio entera de un carril exclusivo para colectivos. Bueno, se supone que si los cálculos del gobierno salen bien, eso va a agilizar muchísimo el tránsito de nada más ni nada menos que 1,5 millones de personas que circulan por la ciudad en auto todos los días. A mí, por lo menos, me da cierta expectativa para poder no seguir sufriendo con el caos que hay en la ciudad. Ahora vos tenés que pensar una cosa. ¿El Metrobús por qué se hace? Porque es barato. ¿Cuánto sale el kilómetro de Metrobús? 40 millones de pesos. ¿Cuánto sale el kilómetro de subte? 100 millones de dólares. Sale muchísimo más caro. Entonces, ¿qué hacen las gestiones? Hacen el Metrobús porque se ve, porque se hace rápido, este se hizo en menos de un año y porque sale barato. ¿Es una solución definitiva para el tránsito? Respuesta, no. Pero por lo menos ayuda, se supone, esperemos, que Dios quiera, Alá, Mahoma, el Papa Francisco, que ayude a desconcentrar un poco el tránsito que hay en microcentro. Por ahí van a pasar 10 líneas de colectivo, usted va a ir como en un corralito, no va a poder irse ni para acá ni para acá, ya no va a poder girar más a la izquierda en la avenida 9 de julio, salvo en Corrientes y en 2 calles más, ni los que van para el sur ni los que vienen del sur. Así que tengan en cuenta eso. Otra cosa que hay que pensar con el Metrobús es, ¿cuál es el principal problema de congestionamiento de la ciudad, además de que hay muchos autos? Los piquetes. Ni el gobierno nacional, ni Bernie, ni el gobierno de la ciudad con la metropolitana logró terminar con la invasión que es un piquete. ¿Está bien que reclamen? Está bien que reclamen. ¿Está bien que corten la 9 de julio? No, no está bien. Eso va a seguir pasando. Entonces, ¿qué pasa si hay un piquete y el Metrobús no puede pasar y usted queda acorralado en el medio de la 9 de julio? Algo que hay que ir pensándolo para los años que vienen, cuando paulatinamente, y esto yo no quisiera ser yo quien lo anuncie, nos van a cobrar para entrar al microcentro, como pasa en Londres y en las grandes ciudades del mundo donde no entran más autos. Una tercera cosa que usted tiene que tener hoy en Ciudad Gótica, programa de Jorge Rial, en Radio La Red, donde participo con mucho orgullo, entrevistamos a Ricardo Jaime. La primera entrevista que dio. ¿Qué dice Ricardo Jaime? Le acaba de robar 5 o 6 puntos al kirchnerismo, seguro porque dijo, me sigo sintiendo parte del modelo nacional. Con eso, hoy Jaime, que es la mancha venenosa, un tipo que por lo menos tiene 7 causas abiertas, todas vinculadas a la malversación de fondos, me parece que no es un muy buen mensaje para el gobierno, sobre todo porque después de ese efecto con el cual nos condimentó Lilita Carrió, de que la corrupción ha crecido mucho en las encuestas, no está muy bueno que un tipo que está acusado de corrupción se vincule a un gobierno que busca distribuir el ingreso de forma equitativa. Hoy tenemos 2 invitados. Julio Piumato, titular del gremio de los judiciales, que nos va a venir a contar un poco qué pasa con la justicia, qué pasa con los gremios en la ciudad y qué pasa sobre todo con Hugo Moyano, que tiene realmente un porro de fuego muy importante en todo el país. Y la segunda invitada es Gabriela Michetti, que está llegando, todavía no llegó porque está inaugurando precisamente el Metrobús, que los vamos a tener todos a los 2 después de la tanda. Le mandamos un beso a Juan Cruz, que no pudo venir, que seguramente está trabajando y me dejó acá con este pañuelito ridículo que me pongo a partir de hoy porque yo apuesto a la versatilidad de colores. Nos vemos en 30 segundos.
Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810-22-22776. Banco Provincia. De tu lado. Bueno, seguimos en día de cierre. Estamos acá con Julio Pemoto, que aparte de ser titular de gremios judiciales, es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el moyanismo. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Está bien? Buenas noches. Me estoy tocando mucho las manos, como dicen algunos conductores. Voy a tratar de cambiar un poco. ¿Estamos bien? ¿No te laves las manos? Bueno. No, acá le damos para. ¿Estamos bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo es hacer campaña en la ciudad? ¿Es complicado? No es complicado porque es un territorio muy... se puede abarcar. Limitado. Hay lugares, en cualquier otro distrito del país es mucho más complejo, ¿no? Lo complicado es que uno desgraciadamente va viendo que los vecinos no tienen respuesta, ¿no? No tienen respuesta. No tienen respuesta, y entonces se acumulan los problemas nacionales y los problemas que son de la ciudad, ¿no? Porque hoy si vos ves la gente caminando por la calle o en cualquier barrio que vas, denota preocupación, ¿no? Sea un cartonero que, digamos, ve con dificultad la expectativa de poder dejar de ser cartonero y tener un trabajo más estable. Una señora nos decía el otro día en la Villa 1114 que estaba pidiendo trabajo para su hijo, y además dice, para mí también, porque yo no quiero que mis hijos toda la vida la imagen de su madre sea arrastrando un carro con cartones, ¿no? Ahora, Es decir, la dignidad que hay. Y bueno, y todos quieren, la condición humana hace el sentimiento del progreso, y la preocupación es porque no hay previsibilidad en la Argentina hoy. No hay previsibilidad, nadie sabe, no lo sabe un trabajador, no lo sabe un comerciante, no lo sabe un empresario. Esto es lo peor que puede pasar a un país. Pero yo entender algo, porque la campaña logra cosas maravillosas. Hasta hace 3 días que Massa dijo que iba a presentar un proyecto para modificar el mínimo no imponible y que todos paguemos menos ganancias. ¿Cuántos proyectos hay en el Congreso? ¿Te acordás más o menos? Uy, hay un montón. Hay un montón. ¿Por qué no prosperan los proyectos hasta que alguien levanta la mano de la oposición o de la presunta oposición y dice yo voy a presentar un proyecto? Ahora se va a reunir la comisión de salario. ¿Por qué es tan difícil que algo avance a menos que haya campaña? No es que no avanza porque no hay campaña. No avanza porque hay una mayoría oficial que bloquea todos los proyectos que no sea. Y el gobierno, que ha profundizado la presión tributaria sobre los trabajadores. O sea, le cobra más impuestos. Obviamente. Hoy hay 3 millones de trabajadores que pagan impuestos al trabajo, ¿no? Cuando hay grandes grupos económicos que no pagan, los vinculados con el juego, con la minería, con las transacciones financieras, con los dividendos de acciones en la bolsa tampoco pagan. ¿Cuánto gana un camionero de salario mínimo o promedio, la verdad? ¿10, 15 lucas? Sí, más o menos. ¿Y cuánto paga de ganancias? Y paga muchísimo, pierde el aguinaldo. Por eso los camioneros cobraron el aguinaldo, no cobraron el aguinaldo, hicieron un paro porque era como perder un derecho, ¿no? Y no cobraron porque se los llevó el Estado. El empresario pagó y se los lleva el Estado. Y fue una medida, vos fíjate, que generó ese anuncio de Massa que no se definía, porque una medida que es absolutamente simpática en un pueblo que no soporta que su esfuerzo para trabajar se vea, digamos, asaltado por el Estado. Además,
pensá acá, porque siempre dicen, hay otros países que tienen, pero el Estado argentino al ciudadano no le da nada, no le da buena salud, no le da buena educación, no le da servicio, no le da nada. Entonces, es pagar impuestos para que no saben, para que la plata se vaya por la corrupción, uno se pregunta, ¿no? 3 propuestas que tiene el moyanismo en la ciudad, claves, concretas. Porque no se escuchan muchas propuestas hoy. Uno ve el candidato cantando, subiéndose a calecita. No, por eso, una de las cosas que decimos nosotros es que tiene que haber una agenda legislativa. ¿Qué decimos? Impuesto al trabajo hay que revisarlo. Sí. Ganancias hay que revisarlo. Ganancias hay que revisarlo. Hay que dejar de discriminar a los hijos de los trabajadores que no perciben asignaciones familiares. Es decir, vos estás en una oficina, gastás X plata o estás en un establecimiento fabril o donde sea, llegás a 5.000 pesos y ya no cobras asignación familiar completa y cobras muy poco. O sea, asignación universal también para trabajadores, no solamente para gente. También para trabajadores. Acabar con el trabajo precario, que no solo perjudica, genera inestabilidad al trabajador, sino que además es fraude del Estado, porque no se hacen los aportes. La jubilación del 82 móvil para los jubilados. Esa es la tercera. Bueno, sería la cuarta, ¿no? La cuarta. Lo que pasa es que hay muchos proyectos. Hay proyectos para promoción de las pymes. Digamos, promoción de las pymes, ¿para qué? Para que se haga desgravación impositiva o créditos blandos en la medida que las pymes reinviertan o tomen empleo, ¿no? Porque acá hay un problema que es el desempleo en la Argentina. Se ha estancado el crecimiento del empleo genuino desde el 2007, solamente en el Estado, y sabemos cómo se usa el empleo en el Estado. Y hace falta generar, porque la gente quiere trabajar, no somos un país y el trabajo genera salario y el salario pone en marcha lo que es el circuito virtuoso de la economía. Entonces, fíjate vos que en la Argentina los que más ganaron el año pasado son los bancos. Eso te demuestra un país que no funciona, porque lo que tendrían que ganar más son las actividades productivas, ¿no? Quedan 30 segundos. Yo te pido que en 30 segundos le digas a la gente por qué hay que votar a Julio Pemato. Y porque vamos a cambiar en la ciudad y en el Congreso, ¿no? Queremos realmente, desde el buen peronismo, como lo llamamos nosotros, queremos recuperar la esperanza y la unidad nacional para tener una Argentina con justicia social. Gracias, Julio, en serio. Al contrario. Seguimos en Día de Cierre en 30 segundos. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio, Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, Gestión Joaquín. Seguimos en Día de Cierre, estamos con Gabriela Michetti, primera candidata a senadora del PRO, eso es correcto. Exactamente. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo viviste hoy la inauguración del Metrobús? Que es una obra importante. Feliz, la verdad que un esfuerzo muy importante para hacer una obra en muy poco tiempo, en menos de 7 meses, pero una obra que le puede resultar, digamos, absolutamente trascendente a más o menos 200.000 personas que viajan hoy del norte al sur de la avenida 9 de Julio y tardan más o menos 55 minutos promedio. Y hoy
van a pasar a tardar esos viajes, digamos, 25 minutos, 30 minutos. O sea que la gente recupera muchísimo tiempo para su vida personal. Pensá, sumá eso en el año y son un montón de horas, ¿no? ¿Y estamos viendo una postal del futuro, digamos? ¿Va a haber muchas más avenidas con metrobuses? A mí me parece que definitivamente esta ciudad, si pretende realmente continuar haciendo la línea de la apuesta al transporte público, que es la apuesta que realmente tenemos que hacer, porque es allí donde la mayor cantidad de gente decide, digamos, trasladarse, ¿no? en el transporte público. Y además es lo más barato, es lo más democrático. Sí, claro. Bueno, y a su vez vamos a la ciudad verde, digamos, definitivamente son estos los procesos que vamos a tener que ir transitando. Los del Metrobús, los de aumentar las frecuencias del subte y aumentar la cantidad de vagones para que cuando inauguramos nuevas estaciones no se complique más la cantidad de gente en los subtes. Pero va a haber que trabajar mucho con el tema del transporte público, porque la verdad es que la apuesta de todos los gobiernos de ciudades desarrolladas ha sido, para solucionar el problema del tránsito, ha sido la apuesta al transporte público, para que todos nos acostumbremos a viajar en transporte público y el auto sea una cosa absolutamente excepcional, ¿no? Ahora, Cami, ayúdame a pensar algo que la verdad que hay que preguntarlo. Mauricio había dicho que iba a inaugurar 10 kilómetros de subte por año. No pudieron hacer subte porque no hay plata, no se consigue crédito. El problema del subte fue definitivamente que cuando nosotros empezamos la gestión teníamos preparado un plan justamente de hacer 10 kilómetros de subte por año y que ya estaba negociado con el Banco Mundial, con el BID, con las empresas que podían ser las inversoras en este tema, etcétera. Y cuando llegamos, obviamente el gobierno de la ciudad requiere, como cualquier otra provincia, de una autorización de la nación para endeudarse con los organismos multilaterales. Y esa autorización nunca llegó. Entonces, todo ese plan que nosotros teníamos, que se hace sí o sí con financiamiento, porque vos no podés poner dinero del presupuesto corriente para financiar una obra que van a utilizar generaciones y generaciones, digamos. Eso sería totalmente injusto con los vecinos de hoy, que estarían, digamos, apostando sus impuestos o aportando sus impuestos a una obra tan enorme como la del subte, pero quedándose sin refacciones de escuelas, sin otras cosas, digamos. Entonces, todo esto se hace con financiamiento. Madrid, por ejemplo, que cambió todas sus líneas de subte y que hizo una ciudad absolutamente ligada a los traslados en subte, lo hizo con préstamos internacionales, digamos, ¿no? Y bueno, y nosotros no lo pudimos hacer con eso. Así que bueno, estamos tratando de paliar con otras cosas alternativas. Yo estuve mirando ese spot de campaña, ¿no? Y la verdad que me quedé con un poco de sabor a poco. ¿Por qué no hay propuestas en ningún candidato? Hoy no sirve hacer propuestas, hay que tener globitos de colores, mira, cantar. a mí me parece que hay algún cambio importante, obviamente, en las campañas y en los estilos de campaña, porque todo el mundo está apostando a una cosa, si querés, a un contacto y a una cercanía más emocional con la gente que racional, ¿no? O sea, más de afecto, de sensibilidad, de cercanía de cada vecino, claro. Y de generarle la confianza necesaria de que los que somos candidatos vamos a realmente trabajar por ellos, ¿no? Trabajar por la ciudadanía, trabajar por el conjunto. Después, cuando uno quiere hacer, a mí, por ejemplo, también me queda sabor a poco y entonces, como candidata, me interesa encontrar algunos espacios en los que puedo hacer propuestas y cuando los encuentro, digo todas las propuestas. Lo que pasa después, Lucas, es que es muy poco probable que esas propuestas que uno tira, que son concretas, de proyectos de ley o de propuestas de políticas públicas, etcétera, después se levanten en otro lado o tengan repercusión. La verdad es que también hay una... Como feedback de la gente que no le importa eso y quiere otra cosa. No sé si de la gente o de la relación medios-política, ¿no? Ahí como que también los medios, en la necesidad de atraer lectores o televidentes o personas que escuchan la radio o lo que fuera, también apuestan a veces más a lo emocional que a lo racional. Entonces se conjuga eso y las propuestas quedan un poco como de costado. A mí me gustaría que hubiera un poco más de lugar para eso. O sea, garpa más que te subas un caballito que querías que hace 10 kilómetros más de Metrobús. Yo no sé si es así. Lo de la calecita además fue una cosa fuera de campaña, fuera de pauta de campaña. Te criticaron por eso.
algunos criticaron, otros no, pero lo que pasó con eso fue una cosa absolutamente, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Impensada. ¿Fue Durán Barba, fue Macri? No, nada, absolutamente nada de eso. Nosotros habíamos terminado de hacer el evento del día, que era lo del Banco Ciudad, la visita a la sede del Banco Ciudad en Patricios, y con el Colorado Santilli, que somos muy amigos, decidimos salir a recorrer. Él me dice, vení que te quiero hacer recorrer en la zona algunos de los parques que hemos mejorado. Entonces salimos en los dos autos y con la gente nuestra, con los que nos habían acompañado, salimos a recorrer los parques. Cuando estamos recorriendo un parque, estábamos nosotros solos, con las 2 o 3 personas que nos habían acompañado cada uno. Cuando estamos recorriendo el parque había una calecita andando sola, había una nenita nomás. Y le digo al Colorado, ay, qué lindo sería volver a andar en calecita. Entonces me dice, pero subamos, digámosle. Digo, pero no nos va a dejar, vamos a romper todo con el peso que tenemos. Y entonces el señor de la calecita dice, no, súbanse. Entonces me agarraron, me subieron a mí, se subió el Colo y dimos la vuelta, pero para nosotros, ¿entendés? Después alguien de los... ¿Algún garca? No sé, porque probablemente lo haya hecho con muy buena intención, digamos, le pareció divertido mandar esa foto a la prensa, o la subieron a Facebook y alguien la tomó, no sé cómo fue la historia, pero no era una cosa de campaña, fue algo divertido nuestro, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las 3 propuestas del PRO? Las 3 propuestas para la senaduría. Sí. Mira, en mi caso, porque tenemos varias, ¿no? Pero en mi caso yo quiero poner el acento en los temas que tienen que ver con la autonomía porteña, pero no en términos de autonomía en abstracto, sino lo que realmente le importa a la gente o le puede cambiar la vida a la gente. Por ejemplo, los temas de puerto. El puerto de la Ciudad de Buenos Aires es un puerto que hoy es nacional, o sea que lo maneja la nación y que debería manejarlo la ciudad. Para la nación es la prioridad número 700.000. En cambio, para la ciudad sería un lugar donde nosotros podríamos generar toda una economía alrededor del puerto, incluso de turismo, etcétera, que le podría dar una generación de puestos de trabajo y una, digamos, recaudación impositiva mucho más importante de lo que hoy tiene la ciudad en respecto al puerto. Entonces, ese es un tema que le podría ayudar a la gente porque generaríamos trabajo y además tendríamos más recursos para hacer obra. La segunda cosa que me parece importante en términos de autonomía es la del transporte, que es un proyecto que yo ya presenté en diputados, vamos a volver a presentar en senadores con el Colorado Santilli, que es un proyecto de armar realmente una agencia, un ente técnico, absolutamente técnico, en el cual la nación, la provincia y la ciudad trabajen en conjunto el área metropolitana, o sea, el conurbano de la ciudad con la Ciudad de Buenos Aires, para hacer unas líneas de transporte, de tren, de colectivo, de subte, de todo eso unido, ¿no? Hoy está todo separado y todo desarticulado, todo unido como debe ser para que el área metropolitana tenga un buen transporte público y la gente se pueda manejar bien. ¿Cómo están con Scioli para hacer eso ustedes? Bueno, hoy, lamentablemente, Scioli no puede hacer prácticamente nada que se corresponda con trabajo conjunto con la ciudad. Digamos, lo único que hemos logrado hacer es un poquito avanzar en el tema de la basura, que es un tema que nos compete a la provincia con la ciudad, pero no hemos podido avanzar mucho más en, por ejemplo, el tema de transporte, que nosotros estamos realmente haciendo mucho en términos de transporte, pero si no podemos articular con la provincia, muchas de las cosas que hacemos se nos quedan cortas. Por ejemplo, los paso nivel, nosotros bajo nivel, los hacemos para que, obviamente, el tránsito fluya más, pero también las hacemos para que los trenes que vienen de las provincias, que vienen del conurbano, puedan pasar más fluidamente sin que haya problemas de tránsito. Bueno, lamentablemente los trenes no se están mejorando, entonces ahí tiene que trabajar la nación y la provincia. Tengo una pregunta para entender. ¿Massa está más cerca del kirchnerismo o más cerca del peronismo? Yo la verdad que no tengo idea de eso, o sea, me No, parece... No, es que no tengo idea porque nunca he hablado con Massa de eso, porque lo único que conozco de Massa, que es lo que en realidad me parece que digamos, nos ha llevado a tener una confluencia y un punto en común, es que es uno de estos políticos que al tomar una gestión realmente se ocupa de que la gestión digamos, llegue a la vida de la gente con soluciones y con cambios obras que tienen que ver con realmente facilitarle a los ciudadanos una vida más sana, más dinámica, etcétera. ¿Pero es kirchnerista? Pero yo eso, digo, a ver, hay que ver ahora cómo va a transitar su carrera política de acá en adelante. Hasta ahora era No te queda claro para quién juega, digamos. Me parece que ha decidido hacer un camino propio, digamos, y apostar a este estilo de política ligada a la gestión. Digo, ahora vamos a tener que ver
cómo transita todo esto y cómo, digamos, hace su campaña. Todo el mundo está esperando más definiciones de Massa y bueno, y me parece que estamos todos en el mismo lugar, nosotros esperando que tenga realmente una actitud como la que le dijo a Mauricio en las charlas con Mauricio, una actitud de freno a las locuras del kirchnerismo, ¿no? Quedan 30 segundos, Gaby, 20, 25. Decirle a la Cámara por qué hay que votarte. Bueno, fundamentalmente porque creo que ya se han dado cuenta cómo el PRO trabaja la política ligada a la vida de la gente y cerca de la gente. Y así vamos a trabajar en el Senado, Diego Santilli y yo, con el apoyo y el voto de confianza de todos los ciudadanos que nos están mirando en este momento. Así que, bueno, eso, los invito a seguir confiando en nosotros, que vamos a estar cerca y vamos a tratar siempre de solucionar problemas concretos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a vos. Bueno, acuérdense, en 3 domingos se vota, preste atención dónde ponen ese bendito voto. Nos vemos la semana que viene. Chau.